hablen bien de él, comprando medios de comunicación. Guillermo Lasso se ha convertido en el lazo al cuello que habíamos advertido tanto tiempo. Bueno, pues justamente hay 13 días hasta el 25 de junio del año 2022, 13 días de duras represiones por parte del gobierno de Lasso. Y cabe señalar, mis queridos alumnos digitales, cabe señalar que está habiendo bastante gente afectada en su cuerpo, en su salud, más de 5 muertos, va una criminalización de la protesta tremenda, y en esta criminalización de la protesta se cumple el pronóstico que aquí hemos estado diciendo, en el que hemos estado trabajando, el lazo al cuello, el lazo al cuello. El presidente por el cual apostaron, en este caso la CONAIE, los indígenas del Ecuador, por mucho que se molesten, ahora salen a decir que se les está culpando de que ellos no fueron el fiel de la balanza. Por supuesto que sí lo fueron. Pues ahora están padeciendo esa mala decisión política que tuvieron, y el neoliberal banquero, es que ¿a quién se le ocurre votar por un banquero? Prácticamente se ha desenmascarado. Aparte de que no quiere elecciones anticipadas, no quiere someterse a un ejercicio de revocación de mandato, prácticamente ha sacado su cara más tradicional, que es una cara de alguien que se aferra al poder mintiendo. Había dicho hace poco que tenía COVID-19, de pronto no quería dar ninguna pues señal, ningún mensaje directo, y nos encontramos con eso. Pero ojo, no es el Ecuador el único país en donde se está brutalmente criminalizando la protesta y donde se está violando el derecho humano de grupos vulnerables. También estamos teniendo en España, en Melilla y Marruecos, imágenes verdaderamente apocalípticas, imágenes horribles de migrantes africanos que están siendo literal vapuleados. Del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha decepcionado a propios y extraños, y eso que ya no podía caer más bajo, que el gobierno de Marruecos ha hecho un gran trabajo de contención de la migración africana en la frontera con Melilla, lo cual nos permite ver, pues, la hipocresía y el nivel de hipocresía al que estamos sujetos. Sirva esta larga introducción para invitarles a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, a que vayan por su lápiz, a que vayan por su pluma, que traigan su libreta, su laptop, su tablet, y tomen nota, porque hoy tenemos una sesión por partida doble. Lo que está pasando en España y lo que está pasando con los hermanos ecuatorianos que tristemente se echaron un lazo al cuello y que hoy están pagándola, sangre por sangre. Sin más, comenzamos. Y bueno, decíamos que por increíble que parezca, estos que tanto han estado hablando de los derechos humanos, que tanto han estado hablando de que les importa por completo proteger y defender los derechos humanos, vemos que se han convertido en verdaderos aplaudidores de violadores de derechos humanos, como es el caso del gobierno marroquí, al cual España nuevamente sigue demostrando el servilismo que tienen y siguen aplaudiendo violación a los derechos humanos, como esto que vamos a ver en pantalla. Pero antes quiero saludar a mi queridísimo amigo Hugo Godoy, que se conecta desde Quito, Ecuador. Hugo, gracias por aceptar la invitación como cada fin de semana. Muchas gracias. Traes información espeluznante.
Sí, muy buenas noches, profe. Le agradezco mucho por el espacio, por la oportunidad de poder estar aquí, siempre conversando y compartiendo información vital e importante para el público del programa, para el público del canal de Tu Profe DRI, para que estén bien educados, bien informados también y que también puedan sacar un criterio propio de lo que está ocurriendo, porque entendemos y sabemos que los medios hegemónicos, los medios de comunicación transnacionales, sobre todo Estados Unidos, etcétera, no están conversando, no están comentando lo que está ocurriendo, por lo menos en el Ecuador, donde yo tengo acceso más cercano. Está aquí ocurriendo a cuadras de mi casa los acontecimientos extremadamente violentos que hemos vivido en estos tiempos. En el caso español, como usted bien lo menciona, lastimosamente no tenemos acceso a eso, pero sí, tenemos que romper el cerco mediático, el cerco, este marco en el cual tratan de mantenernos ignorantes y haciéndonos de pensar de que los que están incitando a la violencia son aquellos que están siendo reprimidos, ¿no? Los inocentes son los culpables para estos medios. Sin duda alguna, mi querido Hugo, ¿qué te parece si empezamos a analizar de manera breve el tema español, en donde hoy amanecimos de verdad impresionados por las escenas que vimos de violencia y vimos la respuesta de Pedro Sánchez diciendo que el gobierno de Marruecos estaba haciendo un asunto, una defensa increíble de España? Si te parece, vamos a escuchar. Si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante. Este Barbaján diciendo que aplaudía a la gendarmería marroquí por haberse empeñado a fondo en contener una irrupción violenta de sus fronteras. Acto número 2 dice lo siguiente. Reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. Agradeciendo al gobierno marroquí por estos actos de barbarie y también diciendo muy orgulloso que lo han hecho en colaboración con las Fuerzas Armadas españolas. ¿Qué reflexión te dejan estas imágenes y qué reflexión te deja ver a este señor que se vendió como una opción de izquierda en España y que ahora, pues, cada que sale algo de su boca pareciera que no es él, pues, ¿no? De hecho, el Partido Socialista no tenía suficientes votos, así que tuvo que aliarse con Unidas Podemos y fue también un fracaso con Unidas Podemos. Les engañó y también los ha manipulado y los ha utilizado. Y ahora utiliza los medios del Estado como Televisión Española para atacar a los representantes del Partido Unidas Podemos continuamente, todos los días. Pablo Iglesias, en el programa que tiene, en el espacio que ha logrado encontrar, él menciona continuamente las agresiones que reciben directamente desde el gobierno español, ¿no? Utilizar medios públicos para perseguir una ideología, para perseguir políticos, me parece devastador. Ahora, lo que sí me parece que es interesante el día de hoy sábado 25 de junio, es que todo cae por su propio peso, en el sentido de que nosotros no entendíamos en el análisis internacional de las relaciones internacionales por qué motivo se disparaba en el pie España al meterse en problemas directos por los hidrocarburos, por el gas específicamente con Argelia, por qué cometía errores devastadores para la economía española, el tema de apoyar las posturas de Marruecos y no apoyar una relación amigable y sana respecto a Argelia. Pablo Iglesias, justamente hablando del 37 muertos, ayer se reivindicaba la dignidad democrática europea para justificar el envío de armas a Ucrania. Hoy se agradece a Marruecos su actuación en esta masacre. Meted a los negros en vuestra casa, dicen los fascistas que mañana irán a misa y que hoy celebran este crimen. Y
y compaginando lo que está diciendo en su Twitter Pablo Iglesias, que fue perseguido, ojo, ¿no? Cuando él se lanza a la candidatura de la alcaldía de Madrid, llegaron hasta incluso a ponerle fotos de su esposa y de sus hijos en redes sociales, llegaron a la casa de él, a las afueras de su casa, a protestar, a golpearle las puertas, a pitarle cuando salía en el auto. Más o menos, perdón que haga esta analogía, como en Los Simpson, cuando se le acusa a Homero Simpson de ser acosador sexual. Él vivió esta condición, pero por atreverse a llegar a que un candidato de izquierda, un socialdemócrata, se lanzara a la alcaldía de Madrid. Y claro, Madrid es el centro del fascismo dentro de España, de la extrema derecha, del franquismo más duro y radical, y lo persiguieron a tal punto que él decidió renunciar a la política. Realmente renunció a la política. Él es un politólogo, pero está dedicado ahora a la comunicación. Entonces es muy interesante lo que pasa ahí. Y segundo, como les decía, parece ser que a estos políticos españoles y a estas etnias, estas élites, estos oligarcas españoles prefieren morirse de frío, prefieren morirse de calor sin aire acondicionado, no tener el gas de Argelia, pero no quieren negros, no quieren migrantes africanos en las calles de España, no quieren migrantes africanos pobres que salen de la crisis que viven en sus países, la mayoría de esas crisis provocadas por países europeos, por la misma Unión Europea que continuamente expolia los recursos de todo el continente africano, hay que decirlo, y que si no fuera por la Liga Árabe, probablemente también tendrían consecuencias los países productores de petróleo, quienes también se subyugan a la Unión Europea comprándole armamento continuamente, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, el caso de Emiratos Árabes, de los Saud también, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, que compra buen porcentaje de sus recursos, se van a la compra de armamento europeo y también, ¿por qué no decirlo? También invierten en las empresas españolas, en las empresas inglesas, en las empresas francesas, alemanas. Ese dinero ha mantenido a Europa para que no quiebre. El recurso del petróleo está de los países árabes, está en Europa para que no le pase a estos gobiernos, a estas monarquías árabes lo que le pasó a Libia, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión al final, después de tanto análisis que hemos hecho a lo largo de estos meses desde que empezó la guerra en Ucrania, y yo me hacía la pregunta y me cuestionaba por qué razón Sánchez, este señor Pedro Sánchez, este presidente que debería tener el respeto por ser, obviamente, el presidente de una nación soberana como España, ¿por qué razón se le criticaba el haberse ido en contra del principal proveedor de gas a su país? Y notamos y vemos que realmente la carta estaba atrás. El plan era realmente presionar a Marruecos para que Marruecos le ayude a España a hacer un tapón, como lo es Turquía en el otro lado, para que no migren los negros, los africanos, los musulmanes, en esta xenofobia que existe en Europa actualmente, porque no existen dos xenofobias en este momento y usted que estuvo por Europa la pudo haber sentido y palpado realmente de manera fuerte. La una es la rusofobia que existe en Europa provocada por los medios de comunicación y los gobiernos de Otanistán, y la segunda es la fobia hacia los musulmanes, la musulmanfobia y también hacia los africanos. Islamofobia. Islamofobia, perdón, existe una palabra, lo siento, profesor. Entonces, la islamofobia se siente, se palpa, se escucha en las palabras de los europeos, se la siente, quieren acabar con esta situación, tienen temor de un desplazamiento de la cultura española, de la cultura europea en general, del catolicismo, del cristianismo, por la religión musulmana y por la cultura musulmana en sí. Y se ve de manera radical en estos enfrentamientos, ¿no? Y por último, también decirlo y no olvidarlo, en los medios españoles y en la política española es muy firme la convicción del gobierno español, del Reino de España, de mantener la soberanía de dos territorios en el norte de África, que son Ceuta y Melilla, que son territorio africano, pero que España todavía pretende seguir con su colonizaje, de su invasión de territorio africano, y que no lo quiere perder, ¿no? A cualquier precio. Eso, profesor. Mira, tú lo has dicho muy bien. España, desde que renunció a su obligación con el Sahara Occidental y pone al Sahara en manos de Marruecos, es como poner a Caperucita Roja frente al lobo feroz. Y
Además, que Pedro Sánchez, por su cuenta, sin escuchar a la oposición en España, sin escuchar, que también anda igual de perdida que él, sin escuchar a sus asesores, yo nomás escucho a gente como Óscar Vara o a otros que son geopolitólogos de España y los veo tan perdidos, tan ególatras, que por eso no dan una en sus análisis, querido Hugo. De verdad, perdidos, ensimismados, ni viendo lo que se les viene quieren ver. Y este señor, lo dijimos aquí hace meses, se mete en problemas abiertos con Argelia, intentó presionar a través de la Unión Europea que sancionara toda la Unión Europea a Argelia, si Argelia le quedaba mal a España, pero ya Alemania e Italia le dieron la razón a Argelia, al darse cuenta que la bronca de Argelia no es con toda la Unión Europea, sino con España, por incumplimientos de España mismo, porque además, ¿qué crees? Cuando Argelia le empieza a retirar parte del gas que le mandaba a España, se lo hace porque España le seguía dando a Marruecos, o sea, de verdad una doble ofensa. Si Argelia está peleada a muerte con Marruecos, si cerró la frontera, si rompieron relaciones diplomáticas, si se le prohíbe sobrevolar el espacio de Argelia, si Argelia ya le había bloqueado el paso de gas a través del territorio marroquí y España todavía le seguía dando gas a Marruecos, Argelia le dice, oye, estás incumpliendo porque estás mandando de mi gas a Marruecos cuando el sello de la casa era que no, y el compromiso, que no le dieras nada de gas a Marruecos. Y entonces España tuvo que empezar a comprarle gas más caro a Estados Unidos para dárselo a Marruecos. La pregunta es, ¿qué tiene Marruecos que tanto le interesa mantener a España? Porque se están viendo definitivamente bastante mal los españoles subordinados a Marruecos. Hasta 1956, Marruecos era una especie de colonia entre francesa y española, y ahora pasó literal, Hugo, a pelearle al tú por tú, pero tremendo, de una manera que ahora pareciera que es España subordinado de Marruecos. Y estas escenas peligrosísimas que vimos, que por las que seguramente YouTube va a desmonetizar este video, pero pues no importa porque no lo están diciendo los medios de comunicación tradicionales. Estas escenas terribles de violencia que se ven en Melilla, coordinadas con la Gendarmería española y la Gendarmería marroquí, nos hablan un poco, nos dan la pista de por dónde los españoles prefieren, como tú bien lo decías, pelearse con Argelia y violar los derechos humanos de manera brutal. Mira esta carnicería, tremendo. Entonces, que luego nos vengan a decir que todos debemos odiar a Rusia por lo que supuestamente hace en Ucrania, pero luego no vemos que condenen a los ucranianos, a los miembros del batallón Azov, violando los derechos humanos. Bueno, pues te habla de la hipocresía, ¿no? Cómo en el nombre de la democracia, de la libertad, se ponen a hacer esto. Hoy yo en mi cuenta de Twitter también le hacía una especie de crítica a Jens Stoltenberg, porque Stoltenberg se manifestó por el asesinato de 2 personas, me parece que son homosexuales, allá en Noruega, a manos de una persona homofóbica. Y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, puso este mensaje que yo le contesté de inmediato. El mensaje de Stoltenberg dice lo siguiente: estoy profundamente entristecido o consternado por los disparos en Oslo, la capital de nuestro aliado Noruega, mi casa. Dice, todos tenemos el derecho de amar y ser amados, pone la banderita gay o la banderita LGTBI. Nuestra libertad y nuestras sociedades abiertas deben ser protegidas. La OTAN continuará, ¿no? Firme, luchando en contra del extremismo y del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Yo lo que le preguntaba a este señor, que me parece bastante hipócrita, es que si había esto, mira, si no se sentía triste, molesto por el asesinato de 18 africanos, que hoy ya vimos que la suma subió a 37,
en Melilla a manos de la policía marroquí. Y entonces le pongo, ¿no? El love is love, amor es amor, excepto cuando son africanos migrantes. Y pues ya le decía por ahí, hipócrita. Pedro Sánchez también por esa misma ruta, mi querido Hugo. Pedro Sánchez solidarizándose con las mujeres, con las organizaciones feministas, según él, con las comunidades LGTBI, porque hoy en muchas partes del mundo fue la marcha del orgullo gay, y por ahí sí bien contentos, abiertos, que todo el mundo sea políticamente correcto, que todo el mundo aplaudamos el love is love, ¿no? Pero volteando la cara para la criminalización de la protesta y volteando la cara para el tema justamente de las violaciones brutales de los derechos humanos de los manifestantes africanos, Hugo. Sí, bueno, hace un momento me emocioné un poco porque al ver a estos jóvenes amarrados y en el suelo, me acordé de lo que viví el día viernes, ¿no? También niños casi en las mismas circunstancias, profe. Mujeres llorando, que yo con cámara en mano tenía que abrazarlas y decirles, fortaleza, vamos a superar esto, ¿no? Mujeres que gritaban y decían, mátenme a mí, yo ya soy vieja, pero no le hagan nada a los niños, a los muchachos, porque al final los que pelean son ellos, los que se mueren de hambre y no quieren morirse de hambre porque son jóvenes, son muchachos, quieren una oportunidad de existir y de tener un futuro. Por eso se lanzan a lo que se lanzan. No se lanzan porque les pagan 10, 20 dólares o porque les dan un sándwich o algo por el estilo. Ellos se lanzan porque quieren vivir, quieren existir. Tal vez los viejos se resignan y dicen, no, yo ya viví, ya para qué me voy a esforzar. Pero en el caso de estos jovencitos, cruzan medio continente porque quieren tener una oportunidad de existir, porque son jóvenes. Esa es la fortaleza de la vida en la juventud. Y eso es lo que no se puede detener. Eso es lo que se reprime con la violencia, con las armas, con los estados genocidas, con los estados que masacran. Como ven en estas fotos, por ejemplo, yo escuchaba a estas madres decir que se ponían adelante de la policía porque les dolía en el alma ver que sus niños, sus hijas, sus hijos menores, de jovencitos, eran masacrados y golpeados. ¿Y qué es lo que hace una madre sino poner el cuerpo a las balas cuando ve que sus muchachos, sus pequeños, empiezan a ser agredidos? Porque ese es el instinto materno, ¿no? Entonces, en el caso de África, esta condición, esta situación de seres humanos de segundo, de tercer orden, de tercer grado de importancia, se viene dando siglos atrás, ¿no? Esta es la hipocresía de la agenda privada de Europa. Y en el caso de utilizar la verborrea, esta salida fácil que están utilizando últimamente de que la izquierda nueva es la izquierda de los derechos de las minorías, ¿no? Entonces yo sigo manteniendo a todo un país, a toda una nación pobre, invado, robo recursos naturales, no cambio la estructura social del siglo XX, no cambio la estructura del XIX, del XVIII, lo que sigue existiendo contra los trabajadores, etcétera, etcétera, que es la verdadera izquierda, que es la verdadera socialdemocracia. Pero en cambio dejan eso a un lado y dicen, bueno, estamos por los derechos de las comunidades homosexuales, que también son importantes, pero obviamente para ellos es más fácil hablar de eso porque si uno se fija en los porcentajes de población de cada uno de los países, de todos los países del mundo, por ejemplo, se hizo una pequeña encuesta, en Argentina se hizo una, ¿cómo se llama? Cuando se hace el conteo de los ciudadanos, de cuánta población hay. Ya estoy cansado, parece. Se hizo el censo nacional se hizo aproximadamente hace 15, 20 días y se agregó al censo una pregunta sobre a qué identidad sexual se catalogaba la persona, ¿no? El gobierno del presidente Fernández, que es muy dado a estas condiciones, por su situación particular, personal también, lo agregó, ¿no? Fue una promesa de él de campaña. Y resulta ser que salta a la luz de que el 0,12% de la población pertenece a estas comunidades GLBTQ. Entonces, tú te puedes dar cuenta de que los que están de la extrema derecha o de incluso esta izquierda falsa, como la de Sánchez, porque él no es de izquierda, y eso perturba y confunde a analistas como, por ejemplo, Jalife, que dice, pero si Sánchez actúa como actúa, entonces ya no existe la izquierda. No, sí existe la izquierda. Lo que pasa es que los de derecha son tan inteligentes y utilizan y contratan personas que trabajan en lo que nosotros hacemos por dinero y les dicen, ayúdenme a hacer una campaña comunicacional para que yo siga oprimiendo al pobre, para que yo siga siendo racista, para que yo siga discriminando, pero que le voy a dar a ciertas minorías derechos y recursos como pasa en Estados Unidos. Minorías que no llegan ni al 1 ni al 3% de la población total. Esas minorías
que tienen también sus derechos, obviamente, y que tienen que ser respetados y también ayudarles, es fácil trabajar con ellos, es fácil hacer cosas por esas minorías en ciertas maneras. Y es lo que está haciendo los asesores de Stoltenberg, hacer esa publicación, y también los asesores de Sánchez. Destruyen el 89% de lo que hacen al día, y con el 2% de lo que hacen en beneficio de ciertas personas, solamente con declaraciones, porque tampoco es que hacen gran cosa, ya llegan a sentirse que están con la sociedad, que están con el mainstream, con lo que ocurre con el zeitgeist, el espíritu del tiempo del siglo XXI que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ese es un engaño, eso es algo al que tener cuidado. Es lo mismo con la Agenda Verde, que ya hemos hablado también en el programa aquí varias veces de lo que ocurre en Europa, cómo se tergiversa, cómo se manipula la opinión pública para limitar el acceso soberano de los países como México, Ecuador, Venezuela, en el trabajo de sus recursos naturales, diciéndole, no, tienes que tener una agenda verde, no hay que hacer la refinería, etcétera, etcétera. Estamos viendo imágenes de lo desgarrador que menciono respecto al Ecuador. Yo todavía no he podido sacar toda la información, que también me desmonetiza YouTube, también me manda comunicaciones con los pocos videos que he logrado subir desde la madrugada del viernes hasta hoy al mediodía, en la tarde, y tenemos material extensísimo. Estuve en el frente allí con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, y debo decirle, profesor, que el nivel de que mi importismo, de despreocupación de la policía respecto a cómo realizar su operativo de seguridad ciudadana, de cómo reprimir, de cómo actuar frente a lo que estaba ocurriendo con la manifestación, ¿no? Provocar que los mismos manifestantes se enojen para lanzar piedras, para defenderse, para atacar. La misma policía actuando de manera planificada, organizada, tratando de influir en la masa para que la masa actúe de una manera determinada. Eso es lo que yo vi en estos días de manifestaciones, Hugo, para después decir en la prensa, los violentos son ellos, sí, los agresivos son ellos, los antisociales son ellos, ¿no? Pero yo vi a la policía realmente me apuntaron a mí, profesor, con una cámara. Hugo, ya lo hemos tocado porque Ecuador lo hemos venido tocando a menudo, pero hay mucha gente que todavía sigue confundida, hay mucha gente que todavía dice que no sabe por qué está pasando lo que está pasando en Ecuador. ¿Nos puedes hacer una breve síntesis de 3 minutos? ¿Cuándo detona esto? Si detona cuando agarran al dirigente de la CONAIE, a Leonidas Issa, o si va antes. Y luego también puedes comentarnos si tú crees que esto de los 92 votos en la asamblea se van a lograr para destituir a Lasso. Bueno, adelante, mi querido Hugo. De hecho, gracias por topar el tema. Estamos en medio de un momento histórico del Ecuador en este momento, en esta noche, ya que la Asamblea Nacional de 137 asambleístas, por la conmoción, situación que se vive en el país, la bancada de UNES, un asambleísta del partido que acobija a Rafael Correa Delgado, deciden, usando el artículo 155 de la Constitución del Ecuador del 2008, esta nueva Constitución, hay un artículo que dice que permite el tema de la muerte cruzada. ¿Qué significa la muerte cruzada? Que las dos instituciones democráticas importantes del Ecuador, es decir, la Asamblea Nacional, o Congreso o Cámara de Representantes o de Senadores en otros países, para que se entienda, ¿no? La Asamblea es como el Congreso o la Cámara de Representantes o Senadores, así se llama en el Ecuador. Estas 37 personas que han sido elegidas pueden irse a sus casas, pueden renunciar a sus curules, al puesto que tienen de asambleístas, y mandar a elecciones, pero también se va el Ejecutivo, que es el otro poder del país. Sabemos, se puede entender que Ecuador es un país, como casi todos los de América, lastimosamente hiperpresidencialista. ¿A qué me refiero? Que el poder ejecutivo, representado por el presidente, que se elige cada 4 años, tiene poderes y facultades casi al nivel o a la par de la Asamblea Nacional. Una sola persona con su vicepresidente y sus ministros, lo cual es peligroso, como siempre lo he dicho, es una apuesta muy difícil y peligrosa,
porque podés tener un sociópata, como el caso de Guillermo Lasso en la presidencia de la República, que puede actuar de manera violenta, agresiva y poner en riesgo a toda la población del Ecuador. Por eso nosotros hicimos Diagnóstico Social, el programa. Yo sabía quién era Guillermo Lasso y quería sentarlo como candidato para que se haga una prueba psicológica, si era capaz o si estaba sano mentalmente para ejercer ejercer el puesto. En algún momento les pasaría las cartas que enviamos al equipo de comunicación de Guillermo Lasso, que acusaron de no tener el tiempo disponible para aquello. También se lo mandamos a Arauz en su momento. Nosotros recién estábamos empezando, creamos el proyecto de Diagnóstico Social justamente por esto hace un año, pero no lo logramos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene y de dónde parte toda esta situación? ¿De dónde parte toda esta crisis, no? Ecuador, después de que sale Rafael Correa de la presidencia del Ecuador, del Ejecutivo, en el 2017 y gana las elecciones Lenín Moreno, que era del mismo partido de él, que existía en ese momento llamado Alianza País, deja un país estabilizado, un país que no había tenido algo como esto por 10 años, un país que había salido de lo que se conoce como neoliberalismo, pero yo prefiero porque es una palabra compleja de los economistas académicos, dialéctica, ¿no? Un poco compleja, yo diría privatismo antiestado. Cuando llega Rafael Correa no era un antiestado ni un privatista, al contrario, él empieza a fortalecer la institucionalidad del Ecuador y después de sus 10 años de gobernabilidad deja al país con varios ministerios, con distintas carteras de Estado, subsecretarías, secretarías, etc. Llega Lenín Moreno, se tuerce a los 3-4 meses, gana, digamos, el 24 de mayo, Lenín Moreno asume el poder en Ecuador en el 2017, y ya para el 18 de mayo del año siguiente, antes de cumplir un año, se sienta, me acuerdo del 18 de mayo porque es el día de mi cumpleaños, se sienta en una mesa con los principales banqueros del país, entre ellos Guillermo Lasso, el dueño de otro banco, el Banco del Pichincha, de Fidelegas, enemigos acérrimos de Rafael Correa y del Estado ecuatoriano, o sea, verdaderos privatistas, antiestado, y les dice, bueno, díganme qué hacer y gobiernen ustedes. Y también ahí empiezan a entrar las cámaras de comercio, de producción, etcétera, del Ecuador, estas organizaciones, estos clubes privados de empresarios, de ricos, de oligarcas del Ecuador que son antiestado y también cogobierna con los medios y llama a los medios de comunicación privados, los chayoteros, les da dinero que Correa no les había dado en los 10 años, no les había dado un solo presupuesto y más bien Correa creó los medios públicos. Moreno empieza a cerrar los medios públicos, lo sé porque yo colaboraba con los medios públicos. El hermano del presidente actual, Javier Lasso, tenía un programa en el canal estatal y lo votan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se dan condiciones comunicacionales en que empieza a ejercerse esta campaña del odio, ¿no? De que el correísmo se induce el concepto del correísmo y se empieza a perseguir esta ideología o a quienes votaban por Rafael Correa y por el Partido Alianza País, se empieza a judicializar la administración de todas las personas que colaboraron entre secretarios, ministros y también el vicepresidente que está preso todavía, Jorge Glass, y también se le empiezan a crear juicios a Rafael Correa, llegando en este momento hasta más o menos 42 juicios, ¿no? Entre penales y también glosas, etcétera, etcétera, que tienen. Glosas es cuando se le crea un expediente a un ex funcionario público a través de la Contraloría General del Estado, que es la institución que controla el tema de lo público en las finanzas. Entonces, ya voy a llegar a esta comunicación de Guillermo Lasso de esta última semana, ¿no? Entonces viene esta torcedura de mano, este cambio completo de Lenín Moreno, destruye instituciones públicas que conllevan a una desinstitucionalización del país y empieza a tomar decisiones que empiezan a afectarle a los ecuatorianos, ¿no? Y una de esas principales decisiones en el 2018-2019 fue la de quitar los subsidios a los combustibles. Ecuador es un país productor de petróleo y para mantenerla y dolarizado y para mantener el precio de los alimentos y de los productos de primera necesidad, hay 2 o 3 decisiones que se han tomado a lo largo de varios años para que los más pobres puedan acceder a alimentos.
y estos son la exoneración del IVA, del impuesto al valor agregado en los productos de primera necesidad, o sea, alimentos mayormente, y el tema del subsidio a los combustibles y al gas. Entonces, en la agenda de Lenín Moreno, Ecuador no estaba endeudado cuando Lenín Moreno toma el país, no tenía ni 20.000 millones de deuda en un país que tiene más de 100.000 millones de Producto Interno Bruto. No estaba mal el Ecuador, pero Lenín Moreno para sustentar la idea de que tenía que quitar los subsidios, llama al Fondo Monetario Internacional, que estaba llamándole, diciéndole, cuando quiera ayuda de nosotros, le ayudamos. No tenía necesidad de endeudarse con el Fondo Monetario, pero decide decir en una cadena pública, Rafael Correa, por los robos que ha cometido, por toda la debacle que ha sido Rafael Correa, etcétera, etcétera, y el correísmo y lo peor que ha sido para el país Rafael Correa, tenemos que ir con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional les presta como cerca de 2.000 millones de dólares que no necesitaba el gobierno ecuatoriano. Y después sale a decir, porque esa fue la estrategia, decir, como hemos firmado un tratado con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional nos dice que tenemos que tomar estas medidas, necesitamos esos 2.000 millones que no son ni para las colas, como decimos acá, ni para los refrescos, y empieza a tomar las medidas de quitar los subsidios, privatizar, intentó privatizar las refinerías que existía ya en el país, atacar la inversión china en el Ecuador, que construyó, que modernizó muchas estructuras hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Los medios chayoteros trabajaron fervientemente en eso, y deja de construir la refinería del Aromo o de Manabí, que sería el equivalente, por ejemplo, a la refinería que existe, que se está construyendo en México, ¿no? Una refinería la más grande del continente de Sudamérica, de la región, y que permitía a Ecuador dejar de importar gasolina, gasoil y diésel de Estados Unidos, porque lo que más importamos, no lo saben los ecuatorianos, lo que más importa de Estados Unidos es gasolina, teniendo petróleo. Eso querían cambiarlo Rafael Correa y Glass. Lo manda preso a Glass. Ahí están los terrenos de la refinería donde se gastaron más de 1.500 millones y empieza este tema de la privatización. Entonces, en esta situación viene el levantamiento indígena del 2019. Ahora, cuando Lenín Moreno obviamente decide traicionar a su partido, a Rafael Correa, el partido que él tenía era la mayoría en la asamblea de aquel entonces, tenía todos los beneficios, tenía todo el aparato político para que él poder hacer todos estos cambios, ¿no? Además, también la derecha, la ultraderecha también tenía algo de poder. Por ejemplo, Lasso, que es el actual presidente y que tiene un partido propio de él que se llama Creo, en aquella época, ahora tiene 12 asambleístas, me parece, pero en esa época tenía más o menos 24, más los traidores de Rafael Correa, que Correa les dice los lentejeros, que por lentejas se fueron a traicionarlo. Deciden hacer toda una estructura de leyes que afectaban al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano se lanza a las calles, ¿no? Ahora, algo interesante que lo hemos dicho aquí y ha levantado un poco de polvo, y hay que decirlo también en el público del programa, es que nosotros hemos hablado de qué significa la Pachakutik y la CONAIE. La CONAIE es este movimiento de organizaciones campesinas indígenas del Ecuador, ¿no es cierto? Pero tienen un brazo político que se llama Pachakutik. Y hay que decirlo claramente, Pachakutik, los dirigentes del partido o los que han llegado a cumplir una función como asambleístas han sido corruptos, han sido vendidos a la derecha y han sido infiltrados dentro, como pasa con Sánchez en España. Este partido Pachakutik ha ido en contra de los intereses de los mismos campesinos y de los agricultores y de los indígenas. Y ese cisma se da y se nota cuando Lenín Moreno gana las elecciones y cuando Lenín Moreno se cruza, ¿no? Pachakutik en las épocas de Rafael Correa venía a las calles, la CONAIE, a protestar por el agua, por la antiminería, por el antipetróleo, por esto de la agenda verde. Ahora, yo el viernes que estaba en las calles de Quito con mi cámara, en cambio les decía, ahora ustedes están en las calles por sobrevivencia, están luchando porque se están muriendo de hambre. En la época de Rafael Correa protestaban por lo que en la pirámide de Maslow, esto de las necesidades, estaba en el segundo, tercer nivel, ya en las cosas más superfluas, pero las necesidades básicas se estaba trabajando en aquellas. No se estaba viniendo a las calles a pelear por hambre, por la carestía de la vida, etcétera, etcétera. No, se animaba a los campesinos para luchar por estos políticos de Pachakutik, a protestar contra Rafael Correa para desestabilizarle su gobierno. Obviamente era una minoría y no afectaba realmente en gran medida.
Y igual se buscaba la negociación, pero en esta situación, obviamente Rafael Correa llega a molestarse y a cansarse ya en el 2015 con la CONAIE y rompe el vínculo de amistad y de diálogo con la CONAIE y también con Pachacutic, obviamente, ¿no? Porque existían los Salvador Quispe y las Lourdes Tibán. Salvador Quispe todavía es asambleísta, que se le escucharon audios asesorando a Lasso, diciéndole, ya voy a controlar a la CONAIE, no te preocupes, tú tienes que hacer aquello. Gente de CONAIE que ahora es asambleísta de Pachacutic, aliados con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero en la época de Moreno, llega esta gente a traicionarle a las mismas bases del movimiento campesino e indígena, se alían con Lenín Moreno, se reparten al país, se dan todos estos casos de corrupción también que todos ya sabemos, gobiernan con Lenín Moreno, destruyen al correísmo porque es lo que grandemente les molestaba y les dolía. Les dolía, le digo, ¿por qué? Porque cuando se dan las elecciones, antes de que venga Lasso a ganar, en el 2000, estamos hablando en el 2020, yo tuve la oportunidad de conversar con el asesor porque este señor Yacu Pérez gana las elecciones para gobernador, para prefecto de la SUAY, que sería lo que equivalente a México como gobernador. Gana las elecciones y se queda en el Azuay con su agenda de lo verde, ¿no? Del agua, por eso se cambia hasta el nombre a Yacu. Y de repente él dice, bueno, gané las elecciones. Este Yacu, que también es un traicionero, ya hemos hablado de Yacu Pérez largo y extendido, se ha autoapropiado de las causas indígenas, de las causas campesinas, de las causas ambientales, para meterse en el poder y para traicionar. Entonces, ¿qué pasa? Yacu decide lanzarse a la campaña electoral para presidenciable. En esa época yo me acuerdo que las provincias centrales querían salir del correísmo, había gente de Pachacuti que quería vencer de alguna manera el correísmo. Yo dialogo con algunos de estos movimientos políticos donde Correa siempre había ganado, y en esas circunstancias yo veía que Yacu Pérez ciertamente podría ser una tercera vía, y dialogo con su principal asesor en una ocasión, y conversamos de la posibilidad de hacer una campaña y tener la tercera vía. No llegamos a un acuerdo de ningún tipo por sus visiones y por sus pensamientos. Estaba súper inflado, su ego era increíblemente alto. Hablé unas 2 o 3 veces con Yacu y Yacu se creía presidente del Ecuador, ya había vencido a Rafael Correa según él, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos egos vienen las elecciones, perdón, me olvido de la parte del 19. En el 19 ocurre, en octubre del 19, el levantamiento indígena campesino, pero hay que tomar en cuenta que antes de ellos, primero viene el levantamiento de los transportistas por el alza de los combustibles, viene el levantamiento de los estudiantes en Quito, viene el levantamiento de los trabajadores en Quito, pero la represión, y al ver que quizás Moreno no iba a claudicar, no iba a cambiar y que no había ni siquiera apoyo en la asamblea, estos movimientos, estos sindicatos deciden tirar la toalla, como decimos, como se dice en el box. Y en aquella época, que tenía acceso, conocía al presidente de la CONAIE en aquel momento, Vargas, Jaime Vargas, yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿y CONAIE qué va a hacer, no? ¿Qué actitud va a tomar respecto a eso? Y ellos se decidieron por lanzarse al paro, a la huelga, porque obviamente ya se había levantado los ánimos en Quito y decidieron venir a la ciudad en una gran cantidad. En aquel entonces no se había visto de parte del gobierno de Moreno que hubiera un poder civil organizado o posible fuerte como para resistir y aguantar en Quito. La Casa de la Cultura, el sector del Arbolito, había congregado a campesinos durante muchos movimientos anteriores, pero los anteriores veces en que cayeron presidentes del Ecuador no pasó por la CONAIE o por los campesinos, sino que la derecha volvía a hacer nuevos repartos, ¿no? En el caso de Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano le dio la presidencia al vicepresidente. En el caso de Maguad, la misma historia. Noboa, que era de derecha, también Jaime Nebot, que era presidente del Congreso en aquellas épocas, le dio la presidencia al hombre. Sin tantos muertos, ojo. Cuando los presidentes anteriores fueron derrocados en el Ecuador, no morían ni 1 ni 2 personas. En las actuales épocas en que la derecha gobierna, en cambio, sí tiene que morir mucha gente. Y en el caso del 19, murieron 13 personas, más de 50 personas perdieron partes de sus cuerpos, muchas personas estuvieron hospitalizadas, más de 1000 personas fueron encarceladas y apresadas. Y el que era el comandante general de la policía del 19 es el ministro del Interior de Guillermo Lasso. Sigue gobernando la misma cúpula militar y policial del 19, por eso es tan cruda, por eso es tan vivaz, por eso se siente libre de hacer lo que le da la gana, porque en el 19 fueron impunes. La que fue ministra de Lenín Moreno del Interior o de Gobernabilidad,
que era María Paula Romo, está en un cargo de la ONU o del Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos, en Washington. La gente interna cercana de seguridad de Lenín Moreno está en la OEA, está, como les dije, está en la ONU, así le pagan a estos fascistas, los grandes poderes internacionales, ¿no? Que subyugan a los pueblos en América del Sur. Entonces, en el 19, para detener la matanza, ojo, fueron 11 días. Aquí en Ecuador ya estamos 13 días de huelga y de paro. En la época del levantamiento del 19, llegaron a los 11 días a una negociación, a una reunión que la ONU se ofreció en ser garante o ser mediador. La ONU, donde Lenín Moreno había sido secretario general a nivel mundial de las discapacidades. Es decir, la ONU le ayudó a Lenín Moreno a seguir en el poder. Y se reúnen en Cumbayá, en un sector medio alejado de la ciudad de Quito, con la máxima dirigencia en esa época de la CONAIE y también de Pachacutic, porque en esa época todavía no tenían la bronca que ahora tienen, porque ahora sí hay una división entre Pachacutic y CONAIE, eso lo tengo que mencionar. Y en aquel momento, Lenín Moreno, quien al principio dijo, yo no voy a claudicar, no voy a cambiar, no voy a hacer absolutamente nada, pero con las cámaras que estuvieron ahí presentes, ojo, que tengo que lo he dicho en muchas ocasiones, y que lo diga Pablo Dávalos, que fue candidato de Pachacuti para la alcaldía de Quito, ¿quién fue la persona que por teléfono le dijo, si te vas a reunir con alguien que sea con cámaras y en transmisión en vivo, así sea por streaming en internet? ¿Quién fue la persona? Fui yo. Y a lo que voy es, y que lo diga hasta el mismo Vargas, o que lo diga quien sea, se reúnen y deciden aceptar lo de las cámaras, no pensaron que iban a estar organizados en el discurso, en lo que se iba a decir, etcétera, que todo iba a estar por escrito. Lenín Moreno y sus asesores, sus ministros quedan como verdaderos imbéciles en sus comentarios y en sus aseveraciones, y en cambio la CONAIE estaba muy bien organizada intelectualmente, sus puntos estaban claros de qué es lo que pedían. Allí surge la figura de un Leonidas Issa, porque pensaron las cámaras y pensaron la ONU y pensó Lenín Moreno que al darle la palabra a los dirigentes de la CONAIE y no a los mestizos educados académicos como el mismo Pablo Dávalos, que tenía un mejor discurso como profesor, como doctor de Lovaina y también de una universidad en Francia, los iba a comer vivos, pero prefirieron darle la voz a uno de estos, a los mismos indígenas, pensando que no iban a tener un buen discurso, y surge la figura de Leonidas Issa allí, un desconocido hasta el momento, ¿no? Dirigente de los campesinos de Cotopaxi, presidente de la Asociación Indígena del Cotopaxi, y da su discurso del tractor y hace una representación, una ejemplificación, un discurso muy bueno que destruye completamente al ministro de Finanzas de Lenín Moreno, que también está ahora de vicepresidente de una organización financiera internacional de la ONU, este señor Martínez, Fidel Martínez, me parece, no, pero es más de apellido Martínez, un verdadero desgraciado, perdonen la palabra, que salió de la Cámara de Industrias del Ecuador. Nuevamente lo menciono y lo digo, que estas personas que salen a decir llevemos al diálogo para salir adelante y tienen que estar las cámaras porque las cámaras de comercio, de producción, etcétera, son las que tienen que hablar y tener la voz del pueblo. No, ellos son la voz de los oligarcas del país. Y eso hay que decirlo y hay que hacerle entender al pueblo porque el pueblo no sabe de estas cosas. Y yo sí, porque he perdido trabajo con estas personas por dar estos comentarios. Entonces, a lo que voy es... Se llamaba Richard Martínez. Richard Martínez, gracias, profesor, muchas gracias. Y su equipo siempre... debería tener equipo así yo, la verdad. Entonces, a lo que voy es, no cumplen lo ofrecido y lo sentado en la mesa, lo prometido, no lo cumplen, viene el COVID en el 20 y lo salva. Y aprovechan la pandemia para seguir con todo el proyecto que se conoce como neoliberal, pero yo le digo privatista, antiestado, destruyéndolo al Estado y destruyendo los derechos sociales de la población. Dejan al Estado, al país, en una conmoción tan grave que empiezan a ver los problemas de las cárceles. Empieza a ver esto de que como destruyen el Ministerio del Interior, toda la estructura del Estado que manejaba la seguridad del país lo desaparecieron en un borrón y cuenta nueva. Con este discurso del Estado es muy obeso, el Estado, la burocracia, etcétera, etcétera, se gasta mucho dinero en eso, hay que acabar con aquello. Y lo acabaron. Y empezó a ver este principio de levantamiento civil en las cárceles, en las prisiones del Ecuador, donde se sufre más.
donde no existe otra manera de sufrir más como en las prisiones. Entonces, en las prisiones empiezan a darse estos casos, ya en las elecciones, en la primera vuelta electoral, estamos hablando del 20, empieza a haber las primeras masacres, gana las elecciones este señor Guillermo Lasso, impiden a Rafael Correa participar, por lo que lo enjuician y lo condenan en 20 días por influjo psíquico, le impiden venir al Ecuador a competir en las elecciones, pone a un joven desconocido que fue secretario del Banco Central del Ecuador, que trabajó con Rafael Correa, desconocidos los dos candidatos, personas que tenían capacidad para ganar las elecciones que yo conozco, le dijeron a Rafael Correa, no me voy a lanzar porque sé muy bien que me van a perseguir y me van a destruir. Varias personas que he conocido les dije en su momento, láncese usted, aproveche, Rafael Correa le está llamando y le está dando la candidatura. Y me dijeron, no, tengo esposa, tengo hijos, tengo hijas, tengo sobrinos, tengo nietos, no quiero que destruyan mi vida. Se lanza este joven, no tuvo miedo, lo persiguieron hasta de qué marca de calzoncillo usa, le pusieron en las redes y los chayoteros. Llega a segunda vuelta y obviamente ocurre lo que ocurre. Guillermo Lasso llega a ganar las elecciones de un país que no era el adecuado para una persona como él. El país ya estaba devastado, financiera y socialmente, ya estaba levantado los ánimos también, ya existía una proto-rebelión que podía desencadenar en una guerra civil en la cual estamos en este momento ya en su cuarta fase. Pero él gana las elecciones y piensa en su imaginación, en su mundo, como dicen acá en Ecuador, no sé si en México es igual, cuando le dicen a los muchachos o a las muchachas, le dicen, vives en tu mundo con hitos, en tu mundo de fifí, de nubes y de cosas por el estilo. Sí, pero aquí hay que decirle a la gente que en buena medida fue posible su victoria porque la CONAIE, a final de cuentas, fue el fil de la balanza. O sea, no ganó. Perdón. Había ganado Arauz en la primera vuelta con un porcentaje ahí no tan amplio, pero siempre había sido el ganador. Yacu Pérez, que es el representante de todos ellos, estaba en segundo lugar y casualmente en fotofinish Guillermo Lasso lo rebasa y se convierte en el segundo candidato que se va a enfrentar en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta es donde la CONAIE se decanta a favor de Guillermo Lasso, ¿no? Sí, perfecto. De hecho decirlo que incluso Vargas, el presidente de la CONAIE, cuando ve que Lasso sale a la segunda vuelta, dice públicamente, nosotros vamos a apoyar al correísmo. ¿Y qué pasa el otro día? Lo persiguieron, le cayeron los juicios encima desde el estado de Moreno y desde la CONAIE le declararon que le iban a hacer la ley indígena, que lo iban a azotar, y el hombre se tuvo que esconder en la selva, porque él proviene de las comunidades aborígenes del oriente, del Amazonas. Se escondió allí. Entonces sí, hay todas las pruebas. Duélale a la CONAIE lo que estamos diciendo en este momento, aféctele a todos los dirigentes, aféctele al mismo señor Leonidas Issa, que lo conozco, que ellos decidieron abiertamente, por no decir somos lacistas, decidieron irse con el voto nulo, ¿no? Decidieron decir el nulo ideológico. Y claro, un casi 25% de la población del Ecuador, que se supone son de tendencia de izquierda, decidieron no irse por la candidatura de Rafael Correa, que también es de izquierda, representa las condiciones socioeconómicas que aportan para la mayoría, y se van tanto hacia el lado de Lasso como también a decir que si no van a votar por Lasso, por lo menos voten nulo. Y sí, el Ecuador llega a un casi 25% de nulos. Y eso obviamente le permite a Guillermo Lasso seguir ascendiendo, ¿no? Esa es una. Y la segunda, el partido de izquierda clásica de Quito, de la Sierra Ecuatoriana, de la Sierra Norte, sobre todo de Pichincha, la izquierda democrática, se decanta también por Guillermo Lasso, el extrema derecha. La izquierda democrática, que ahora es vapuleada, insultada, ofendida por toda la población ecuatoriana, tanto en redes como en la calle, pero han sido la alfombra en la que se limpia los zapatos rojos Guillermo Lasso. No es de izquierda democrática, es como el Partido Socialista de Sánchez. Es la misma historia fotocopiada acá en el Ecuador, ¿no? Ahora, para concluir, llega Lasso y durante este periodo de año, donde el país estaba devastado, no había seguridad pública, no había salud pública, no las escuelas y la educación pública despedazada y destrozada, los únicos que vivían bien y que se les habían subido los sueldos era la policía y el ejército, a los controles de armas para subyugar al pueblo. Ellos eran los únicos que se les había construido hasta mejores estructuras para ellos. El resto estábamos fregados. Entonces, Guillermo Lasso recibe un país que además tenía el escándalo del tema de los muertos por el COVID,
los engaños de la prensa diciendo que no eran, que los videos de la gente muriéndose en Guayaquil eran de cualquier otro país, del África, de Asia, pero no eran del Ecuador. Una prensa, dígase Coavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, etcétera, etcétera, sobre todo Vistazo, que estaban completamente volcados hacia Lenín Moreno, apoyándolo y fortaleciéndolo comunicacional y mediáticamente, ¿no? Y también existía el chayoterismo dentro de las redes de Internet, como por ejemplo La Posta y medios de comunicación, como el de usted, pero en la versión de la derecha, que todo el tiempo andaban golpeando, como este señor Villavicencio, que es asambleísta ahora, haciendo sus pseudo denuncias, y otro señor Montúfar, hablando continuamente en contra de la izquierda del Ecuador. Entonces, Lasso llega con un país devastado, recibe las vacunas del COVID, de Pfizer, de Moderna. Yo, trabajando en comunicación estratégica, traté de informar. Fui el único medio en el Ecuador, la única persona que se fue a entrevistarle al embajador de Rusia para que se entienda y se conozca que Rusia quería dar la vacuna de anti-COVID de ellos, la Sputnik, y que Lasso no lo iba a usar, porque yo conozco al ser humano, sé lo genocida que es el personaje. No le importa por su visión, como este señor Bolsonaro también, ¿no? Pensando en la anglósfera, ¿no? En Miami y en Londres o en Washington, para querer darle beneplácito al imperio, decide no aceptar las vacunas del presidente Putin, que le llama y le dice, cuando quiera yo le mando las vacunas. Y son las más baratas, son las más fáciles de inocular, no tienen todos los problemas que tenía Pfizer, etcétera, pero no. Lasso prefiere las vacunas caras que tiene que pagar el Ecuador por deuda a Pfizer, a Moderna y etcétera, y vacuna con eso, ¿no? Y las vacunas incluso que no querían los estadounidenses por el temor que tenían a Pfizer, acá se inocularon. Entonces, dándose ese caso, se vacunan a gran cantidad de la población y eso le da una popularidad a Guillermo Lasso por unos cuantos meses. Pero él sigue con las políticas de Lenín Moreno y se empieza a caldear, se empieza a encender nuevamente la bronca de la CONAIE. Se organiza Guillermo Lasso en la Asamblea del Ecuador para darle poder a Pachacuti, que tiene una minoría de parlamentarios, para anular al partido de Rafael Correa, que tiene la mayoría de asambleístas en el Ecuador, y le da el puesto a Guadalupe Llori, que es de Pachacuti, que viene de la CONAIE, que fue tirapiedras y que se sintió víctima política de Rafael Correa. Llega a la presidencia de la Asamblea e hizo todo lo posible por seguir con las políticas nefastas de Guillermo Lasso, de bloquear la investigación de los Panama Papers, de los Pandora Papers, perdón, que también hice un reportaje en Diagnóstico Social sobre este tema. Fui el único medio que lo hizo en el Ecuador, de mi propio bolsillo. Y perdón que lo diga así, profe, yo no quiero molestar al público del programa, porque a veces creo que tal vez la gente piensa que me echo demasiado flores. Pero por mi trabajo digo que trabajo en esto, y también porque creo que me considero como un preocupado de la población ecuatoriana, porque lo he dicho en este programa, yo tengo ideología. Y pienso según mi ideología y actúo según ella, y por mi conciencia. Entonces, bueno, a lo que voy y están los reportajes ahí, está en el canal de Sorprendente Films, además, no estoy mintiendo. Entonces, a lo que voy la CONAIE se reúne 3 veces, en 3 ocasiones con Guillermo Lasso para plantearle las necesidades de la CONAIE que no fueron satisfechas por Lenín Moreno. Al principio fueron 1 o 2 puntos, los mismos que le plantearon a Lenín Moreno, no le hicieron caso. Después, en la segunda vez, ya fueron 5 puntos, no les hicieron caso, porque obviamente Pachacutic, oídos sordos, todos los asambleístas de CONAIE que están en Pachacutic fueron comprados por Guillermo Lasso, porque tiene la billetera. Eso me han dicho en la asamblea. Asambleístas me han dicho en la asamblea, aquí hay un hombre del maletín que compra, porque Guillermo Lasso tiene el dinero, tiene el poder financiero para doblegarlos, para comprar, para llegar al precio de estos asambleístas. Y prácticamente todos los asambleístas de Pachacutic, que provienen de la CONAIE, y aquí no estoy siendo racista, aquí no estoy siendo calumniador, aquí están las pruebas. Guadalupe Llori fue la presidenta de la asamblea, y fue tan mala que hace tres semanas fue destituida de su puesto, protegiéndolo a Guillermo Lasso. Fue destituida de su puesto porque la bancada de UNES, más algunos que se salieron, se independizaron de Pachacutic, que se dice los rebeldes. Pachacutic, me parece, son los verdes, que están viéndose ahí en el pleno del pleno de la asamblea. Más o menos 12. Los grises son, si se dan cuenta, los grises son UNES, el partido de Rafael Correa, son una mayoría,
pequeña, no tienen completa mayoría en la Asamblea. Aquí no hay 2 cámaras en el Ecuador, aquí hay una sola cámara y todos tienen que votar, tiene que haber una mayoría colegiala para cambiar, para modificar una ley, para aprobar leyes, ¿no? Entonces, como está muy fragmentada la Asamblea, porque incluso antes de las elecciones se hizo un truco, se cambió el modelo de posicionar escaños puestos dentro de la Asamblea, se utiliza un método de Hunt que anula las votaciones de las mayorías y simplemente divide o da puestos a las minorías. Entonces, para directamente afectar el voto duro, el voto fuerte que tiene el partido de Rafael Correa, ¿no? Para hacerlo más pequeño, porque sabían que no le iba a dar gobernanza a Guillermo Lasso. De ahí sale Guadalupe Llori. Sale también una persona que es de la izquierda democrática, que menciono que es este partido de izquierda, que es más de derecha que los franquistas en España, y empieza a tener problemas Guillermo Lasso políticos dentro de la Asamblea. Tomando en cuenta esa situación, la CONAIE, porque el señor Leonidas Issa es muy inteligente, eso sí puedo decirlo, es un señor muy, muy intelectualmente inteligente. No he conocido un dirigente indígena tan inteligente o tan preparado, tan educado como él. No he conocido, la verdad, no. Si existe un hombre talentoso, intelectualmente e intuitivo, es Evo, pero Evo no tiene el conocimiento, la información que tiene Leonidas Issa en su cabeza, la verdad, lo puedo decir. Entonces, Leonidas Issa, al ver que se debilita Guillermo Lasso en la Asamblea, se lanza al paro con los grupos sociales. Y de ahí también se suma la sociedad civil del país, porque no solamente son ellos, ojo, también la bronca está en Cuenca, la bronca está en Ambato, la bronca está en La Tacunga, la bronca está en Guayaquil, no solamente ellos, pero obviamente los chayoteros para hacer más pequeño el problema y porque saben que Ecuador es un país hiperracista, porque también hizo aflorado en estos días, lo vimos en una imagen hace poquito que su producción puso. Sabían que podían anular la lucha social de los campesinos y de los indígenas, por usar la palabra que la mayoría conoce, porque el Ecuador es muy racista en la mesticidad. Entonces no van a apoyar a los campesinos indígenas porque no quieren sentirse avergonzados de verse involucrados con la causa indígena, ¿no? Y eso lo han utilizado en las redes, eso lo han utilizado comunicacionalmente, ¿no? De utilizar la palabra directamente indio, de utilizar la palabra longo, que significa joven en quichua, pero que se utiliza despectivamente, o todos los despectivismos que puedan existir en el lenguaje para poder minimizar y para tratar de defenderlos o acallarlos, ¿no? Pero también se puede decir, y digamos que una gran cantidad de la población ecuatoriana se levanta al paro porque se siente, se palpa que la crisis financiera realmente está afectando a la población. No hay trabajo, por ello ha subido el nivel de delincuencia. A nivel nacional, el país está viviendo un alza de delincuencia terrible como en los 80s, en la época más neoliberal de Sudamérica. Se está regresamos a los 80, a los 70s, donde no se puede caminar tranquilo porque, como les digo, si no te piden dinero, las mendicidad, hay niños trabajando en la calle, el país está retrocediendo procesos que han beneficiado a las mayorías y estamos viviendo esta crisis, ¿no? Además que el gobierno de Lasso quiere firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, ya firmó con la Unión Europea Lenín Moreno, destruyendo y devastando la industria nacional. Entonces eso está provocando que obviamente haya más pobres. Ahora, para concluir, ¿por qué se llega a esta situación? Como la CONAIE ve que no tiene voz ni voto, no tiene su brazo político, que es Pachacutic, se pelean, se dividen, se separan. Y la CONAIE le queda las calles, le queda la fuerza popular, le queda la masa, porque son más de 2 millones de habitantes, pelear directamente con Guillermo Lasso, ¿no? Pulsear. Y en este sentido, obviamente, la gran falencia era que el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso mediáticamente siempre han tratado de anular la movilidad del partido de Rafael Correa y anularlo a Rafael Correa. Cuando se le levantan a Moreno el 19, los asambleístas de esa época de Correa los persiguen políticamente. Se fueron a México, se fueron a Argentina, los que pudieron huir, escapar. Otros se escondieron aquí en instituciones aquí en el Ecuador y fueron apresados. En la noche de la mañana, incluso la que es la gobernadora, lo que tendría que ser gobernadora de Pichincha, de la provincia donde yo vivo, que es la prefecta, en la noche la sacaron en ropa interior porque es correísta, la sacaron y la metieron presa. Ella es una persona en funciones actuales de un cargo de elección popular, pero igual la metieron presa. Entonces el correísmo fue perseguido y mediáticamente también se decía que los corruptos, los rateros, están detrás del golpe social del 19 para anularlo, ¿no?
Y obviamente Rafael Correa Callado, con los juicios que tenía, etcétera, etcétera. En esta ocasión, en este momento, 2022, se dan en cambio una condición muy distinta, en donde la CONAIE debe reconocer sus errores, de los cuales usted bien menciona, profe, y los errores también de Rafael Correa de aceptar y reconocer que también se equivocó al perseguir a la CONAIE en su momento, ¿no? De no llegar a un acuerdo con la CONAIE. Entonces, en esa situación, en esa condición, Rafael Correa hace una exposición, una presentación, y UNES decide también llamar a la muerte cruzada, la que se está trabajando, se está buscando en este momento, en esta noche, Hugo, con esa cantidad de asambleístas. sí, ¿qué te parece si escuchamos este videíto que escribió o que dijo, publicó Rafael Correa? Sí, perfecto. Compatriotas, el 11 de abril de 2021, una importante parte del pueblo ecuatoriano eligió a Guillermo Lasso como presidente de la República y a su programa neoliberal. Pese a todas las trampas, a la campaña sucia, a la obscena intervención de la prensa, a los juicios para impedirme participar con sentencias espurias por intruso psíquico, ganó y había que respetar ese mandato. Pero eso significaba a los banqueros al poder a cuidar sus negocios. Significaba liberalización del precio de los combustibles, del precio de los alimentos. Significaba minimización del Estado, ausencia de obra pública, falta de medicina en los hospitales, libros, cuadernos, uniformes para nuestros estudiantes. Una importante organización social, la CONAIE, decidió protestar contra ese programa que ellos mismos ayudaron a vencer el año pasado. No compartimos su plataforma porque no respetan el mandato de las urnas, ni sus métodos. Algunas veces caen en la violencia, no todos. Pero cuando era contra mí aquello, los mismos que los quieren aniquilar, aplaudían a rabiar. Esa doble moral nos tiene aniquilados como país. Tampoco vamos a permitir la represión y el atentado a los derechos humanos hacia la gente que protesta. Por lo que Lasso tiene que ir, por sus gigantescas mentiras. 90.000 estudiantes, jóvenes, no han podido ingresar a la universidad, sin estudios, sin trabajo. Eso genera violencia. Una inseguridad sin precedentes, nunca vista. No pueden salir nuestros hijos tranquilos a la calle. Por lo que tiene que irse por la corrupción. Hemos perdido la capacidad de asombro. Pandora Paper, una vergüenza mundial. Presidente de la República evadiendo impuestos con capitales, empresas escondidas en paraísos fiscales. Por lo que tiene que irse ahora, por la brutal represión que ha ejercido contra su propio pueblo estos últimos días. Presidente Lasso, no sea cobarde. Llame a elecciones anticipadas. Yo lo hice en el 2009 y recibí el respaldo de mi pueblo. ¿Piensa que va a poder gobernar a sangre y fuego 3 años más? Va a destruir su país, va a destruirse usted mismo. Sea por primera vez responsable ante la patria y ante la historia. Y a los asambleístas, vamos a ver quién es cómplice de Lasso o quién está con su gente, con su pueblo, con la grande mayoría y ponen sus cargos a disposición de sus electores, invocando el artículo 130.2 de la Constitución y llamando a elecciones en las cuales puede participar Lasso y veremos si tiene el respaldo de la gente o no. Ánimo, compatriotas, saldremos adelante. Hasta la victoria siempre. Pues se lo dice muy claro, ¿no? Si tuviera respaldo popular, como lo tenía Correa en 2009, se lanzaría, pero él bien sabe que, pues que no, que llegó medio defraudando ahí. Las condiciones no están dadas para que él... Pero también hay que decirlo, ¿no? Si yo tuviera acceso al equipo de comunicación de Guillermo Lasso, yo le diría, si quiere perder hasta los calzoncillos, siga en la presidencia, siga con la tosudez, siga con la necedad, siga matando y torturando a gente, que no sé si logre salir como los otros expresidentes en avión o helicóptero escapados a otro país o a Miami, ¿no? Mira este tuit es de un cinismo tremendo. Agradezco a toda la fuerza pública que durante estas 2 semanas han defendido heroicamente a los ecuatorianos. ¿A cuáles ecuatorianos? Y protegido los espacios ciudadanos. Policía de Ecuador, Fuerzas Armadas de Ecuador y el EQ 911 han demostrado con valentía y esfuerzo que la seguridad de los ciudadanos es primero. Me parece que tú dices una cosa que es bien interesante. Si quiere perder hasta el calzoncillo, quédese. Y estos de derecha, porque ahora mismo lo estamos viviendo en México, son más aferrados al poder que un perro hambriento a un hueso, que ya no les sirve. Y lo estamos viendo con Lasso también. Yo creo que como me dijo en un momento, en una conversación que voy a ser infidente en este momento, el hermano de Guillermo, Javier, me dijo cuando yo le pregunté, pero ¿por qué razón esta inversión tan exagerada de Guillermo Lasso de querer ser presidente? Me refiero a que cuando pierde las elecciones con Lenín Moreno, eran aproximadamente 20 millones de dólares los que invirtió prácticamente con los medios chayoteros y haciendo su campaña
20 millones que no eran permitidos por la ley ecuatoriana. La ley ecuatoriana te dice que hay un límite de gasto electoral y que ese límite de gasto electoral, si te pasas de aquello, puede ser sancionado, etcétera, ¿no? Porque el mismo Estado ecuatoriano te da el dinero, el capital para que tú puedas hacer una campaña electoral cuando tú eres cuando hay un cargo de libre, de libre decisión popular. Entonces, ¿por qué esa inversión tan exagerada en esa ocasión y también en las anteriores ocasiones? Porque hay que decir que Guillermo Lasso se lanzó 3 veces y esta tercera vez es la que gana. Armó un partido, etcétera, etcétera. Tenía un montón de personal y de empleados haciendo chayoterismo, haciendo trolls, etcétera, etcétera. Y él me decía, bueno, porque tiene muchas cuentas que saldar con la justicia, ¿no? Y en algún momento le podía saltar ese problema, ¿no? Y él quería el poder absoluto para poder ser impune, estar sobre el bien y el mal. Y eso es lo que tiene hoy en día Guillermo Lasso, ¿no? Tiene las cortes, tiene los jueces, tiene los fiscales, tiene la policía, tiene el ejército, tiene todas las condiciones para que él sea impune, por ejemplo, con lo que dice Rafael Correa respecto a los Pandora Papers, los Panama Papers, todo el robo que se ha hecho, cómo especula con la deuda pública ecuatoriana, me refiero a los bonos de deuda del Ecuador, cómo su banco podría ser uno de los bancos que más lavan dinero en el continente, su banco de Guayaquil. Habría que entrarle a las cuentas del Banco de Guayaquil para saber cómo se financia, si realmente tiene los socios o tiene los clientes que dice tener, de dónde se maneja tanto dinero, de dónde vienen todos estos capitales que le permiten tener un banco en Panamá, tener innumerable cantidad de propiedades en Estados Unidos, en paraísos fiscales, en Europa, etcétera, etcétera. Todo este entramado que ha creado este hombre que empezó a trabajar en aquel Banco de Guayaquil a los 18 años, se llegó a complicar, se llegó a magnificar, ha hecho ricos a algunos de sus hermanos, también los metió en el negocio. Su cuñado, que de cierta manera conozco, Danilo Carrera, pareciera ser el hijo heredero del dueño del banco, decidió en su momento abrirse porque tenía otra afición por los deportes olímpicos y su esposa, que es la hermana de Guillermo Lasso, de alguna manera le convence para que el hermanito llegue a trabajar y administrarlo al banco, ¿no? Y se queda con el banco, que no es de su familia, pero bueno, por su cuñado, por el vínculo político, llega a gobernar. Un hombre hiper codicioso, enfermo de codicia, que llega a apoderarse del banco y llega a comprar y a manejar toda una estructura por mucho tiempo, enmascarado en esto del Opus Dei, ¿no? En esto de ser religioso, de ser católico conservador, de que, nuevamente, como la agenda LGTBQ, ¿no? O sea, una de cal y 2 de arena, o una de arena y 2 de cal, ¿no? O sea, por un lado digo serme cristiano, pero por el otro destruyo completamente las finanzas de un país como en la época de la dolarización. Él fue parte de... Él fue el hiperministro, sí, el superministro de Economía, sí, de Maguat, que destruyó, sí, el Sucre en Ecuador. Oye, y hablando de estos persinados y hablando de medios chayoteros, en el diario El País publica esto Sara España. Dice, la oposición leal al expresidente Correa ahonda la crisis política de Ecuador y se lanza a destituir al presidente. Los legisladores de oposición recaban firmas en medio de la protesta indígena para forzar a Guillermo Lasso a todo o nada por la presidencia. Obviamente ya le respondió Rafael Correa y me parece bien que lo haya hecho, pero lo que me parece increíble es que el diario El País de verdad está perdido y totalmente una deslealtad tremenda a la ética. Correa le responde: Sara España, corresponsal de El País en Ecuador, es directora de Expreso, uno de los diarios ecuatorianos más corruptos y anticorreístas, donde dueño fue ministro del Interior de Moreno. Por eso no dice que la sentencia fue por influjo psíquico. Y ahí es donde encontramos todos los cruces, ¿no? Ahora resulta que la culpa es de Correa y no de las tonterías de la corrupción y la inconsistencia de este derechista Guillermo Lasso, el lazo al cuello. Exactamente. Y bueno, toda esta organización de argollas, de círculos de poder íntimos atrás, ¿no? de Guillermo Lasso, se demuestran específicamente en quiénes son los que son sus ministros y quiénes él ha puesto, por ejemplo, embajadores en España, a periodistas que fueron contrarios a Rafael Correa durante 10 años, les puso de embajadores en distintos países, en el Vaticano, por ejemplo, también, ¿por qué no decirlo? En la ONU, etcétera, etcétera. Cómo se le paga a los chayoteros, los corruptos que llegan al poder utilizando el chayoterismo como arma de destrucción masiva de conciencias y de inteligencia, porque la gente en el Ecuador
quienes apoyan el gobierno de Guillermo Lasso, realmente están totalmente engañados, totalmente enceguecidos de odio y de racismo, porque hay que decirlo, en el día martes, estamos sábado, ya casi domingo, el día martes, gente en los barrios de gente pudiente, o sea, de adinerados, de oligarcas de Quito, salieron con sus 4x4, con sus carros lujosos, a dispararle a los que estaban bloqueando las vías de acceso haciendo drift, estas cuestiones de darles las vueltas a los carros, creyéndose rápidos y furiosos. Si ustedes quieren buscarlo en Google, pueden ver los tiroteos que hubo en Cumbayá, también en San Rafael, increpando, pidiendo que haya escuadrones volantes para salir a matar a la gente que está en las calles protestando, ¿no? En Ecuador se da este nuevo fascismo, ¿no? Que también se produce con el chayoterismo, con las mentiras de estas prensas como El País, como La Nación, etcétera, etcétera. Y la tienen en cada uno de los países y salen impunes. Debería haber leyes. Correa trató de imponer una ley de comunicación aquí en el Ecuador que se le llamaba ley Mordaza por estos medios, que toda la vida han mentido, han engañado, que salen a defender a los gobiernos fascistas antipopulares, como el señor Alfonso Espinosa de los Monteros en Ecuador, que es un personaje que récord Guinness, ha estado en la televisión de Ecuavisa por casi más de 40 años, mintiendo y engañándole al pueblo ecuatoriano día y noche, y mucha de la gente que le sigue. Cuando yo una vez hice una prueba en el Twitter, puse algo en contra de este señor, me cayeron hasta amistades, hasta clientes míos, me cayeron a decirme que en mi vida me querían volver a ver, ¿no? Por haber hablado de un sacerdote de la verdad, ¿no? ¿Sacerdote de la verdad de qué? Un personaje que durante la corrupción de la dictadura del Ecuador en los 70, en los 60, no dijo absolutamente nada del robo y regalo del crudo, del petróleo ecuatoriano o del gas ecuatoriano hacia Texaco, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? El engaño ha sido generalizado en América del Sur. Estamos viviendo este nuevo golpe social que vivimos en el Ecuador en los 90 y que nos llevó hacia la época dorada del progresismo en América del Sur. Nosotros tuvimos que poner los muertos para eso durante los 90. Las caídas de varios presidentes en el Ecuador llevaron hasta que, y también en Venezuela, para que de repente vinieran estos gobiernos que se conocen o se llaman progresistas, que son socialistas y que de cierta manera nos llevaron a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y de los demás países de la región. Y esos mismos ecuatorianos, ahora que ven que perdieron lo que se les dio, salen a protestar a las calles porque ya no tienen educación de calidad, ya no tienen servicios de salud de calidad. Están perdiendo. Profesor, yo puse en un Twitter que nuestras empresas han sido destruidas porque el privatismo nos quitó el correo. Moreno sacó el correo del Ecuador, lo eliminó porque dijo que era algo suntuoso o que no tenía ningún sentido. Hay equipos, hay cosas que yo necesito recibir y ya llevo 2 meses sin poder recibirlos. Y que cuesta más a las empresas enviarnos a Ecuador porque solo existe DHL, UPS, existe Couriers, estas empresas de correo privadas. Nos quitó el correo. Donald Trump, siendo ultraderechista, cuando había la posibilidad de sacar el correo, él mismo dijo en Estados Unidos, estoy hablando de 2017, 2018, salió a decir que no se podía quitar el correo en Estados Unidos porque era una institución emblemática del Estado de Estados Unidos. No se metió en eso. Ni siquiera un ultraderechista como él, privatista o lo que sea, llegó a meterse en eso. Y Lenín Moreno lo hizo así. Y Guillermo Lasso ni siquiera ha cambiado en absoluto, siendo un gran empresario, como dice. Oye, Hugo, ha recuperado las empresas del Estado. Hugo, volviendo al tema para cerrar, ¿crees que la oposición sí logre juntar 92 congresistas para que se someta este señor a un revocatorio? Bueno, para aclarar el tema de ese periódico de España, lo que se hizo el día de ayer fue recoger firmas. Se necesitaba 47 firmas por lo menos, o sea, de 1/3 de la asamblea para poder llevar a la asamblea a esta sesión de destitución, ¿no? Y claro, obviamente, la Alianza UNES tiene sola en su grupo tiene los 46 firmas necesarias. Ellos firmaron. Les sobra uno, se necesitaban 46 y tienen 47 legisladores, y ellos llaman a esta reunión, pero la verdad es que tienes la compra de votos de Guillermo Lasso, ya les digo, de Pachacuti, que son los representantes del indigenado en el Ecuador, en la asamblea, defienden a Guillermo Lasso, mientras los que los pusieron en el puesto están muriendo en las calles
desde el 19, pero los que ellos mismos ponen se tuercen, por eso hay un cisma, hay un problema real de la CONAIE. Tienen que ver qué hacer o simplemente dejan de participar políticamente. No, se van a enojar tremendamente con lo que estoy diciendo, pero tal vez pueden cogobernar, porque lo que se ha demostrado en este momento en el Ecuador es que cualquier presidente, sea de izquierda o de derecha, tiene que cogobernar con las CONAIE. Tiene que hacerlo, tiene que tener un ministerio, tiene que tener una secretaría, tiene que tener una cogobernación, así como Correa se reunía cada 2 o 3 meses con el presidente de Colombia y con el presidente de Perú para manejar una agenda bilateral. En el caso de la CONAIE, el gobierno que venga, o los que vengan, y el actual, tiene que cogobernar con la CONAIE, con la dirigencia de la CONAIE, no con los asambleístas, no con los políticos de la CONAIE, que es Pachacuti, que es una porquería que tiene que desaparecer. Pero sí tiene que cogobernar el presidente de la CONAIE y sus máximos dirigentes, que también vienen de otras organizaciones campesinas y indígenas, tienen que tener representabilidad con el gobierno, con el ejecutivo, y tienen que cogobernar. Esa es la realidad del Ecuador en la actualidad. Esa es la primera. Si es que Guillermo Lasso sigue, se va a quedar condicionado. Se dice que no en los 90 no va a haber la suficiente votación. Es probable que no la haya, porque Guillermo Lasso va a hacer cabildeo en la asamblea, va a pagar, va a comprar, va a amenazar, va a hacer lo que sea para que siga en el poder, lo que no le conviene. Yo creo que más bien debería irse. Pero si se queda condicionado. Se queda condicionado a ir menguando su poder y también a que se incremente la violencia en el Ecuador. Solo nos falta que los campesinos, los indígenas tomen las armas y nos convertimos en un Colombia del 50 y algo, del 59, cuando Manulanda toma las armas y se crean las FARC. Estamos a un pelo de eso. La otra cosa que también tiene que aprender Guillermo Lasso, que se queda en el poder, si es que se queda, es que tiene que aprender la diferencia en gobernabilidad, en gobernanza, entre lo que quiere, entre lo que puede y entre lo que debe. En este momento, él ha querido gobernar a como le dé la gana, piensa que ya como ganó las elecciones o como le dieron el puesto de poder, él podía hacer lo que le daba la gana y seguir como Moreno, impune. Eso es lo que quiere. Pero se da cuenta de que su poder, que es manejar la policía y el ejército, está llevando a una guerra civil al Ecuador. Entonces, él tiene que reconocer que la pacificación tiene que darse por el tema del ceder y tiene que ceder en los 10 puntos que la CONAIE le ha planteado. Ceder en esos 10 puntos. Y ahí aprenderá lo del deber, de que se queda condicionado. Es interesante porque Guillermo Lasso es un golpista, lo fue con Rafael Correa siempre, abogaba porque Maduro salga de Venezuela, con Lenín Moreno quitaron las relaciones bilaterales, dijo que Maduro era un genocida, era un dictador, etcétera, etcétera. Pero me parece que Guillermo Lasso es 100.000 veces peor que cualquier acción que haya cometido o error que haya cometido el señor Maduro. Entonces, y de por propia mano, porque no hay sanciones de ningún otro país. Ecuador está como está por sus dirigentes, por sus políticos. Aquí nadie está sancionando a Ecuador. El petróleo de Ecuador se puede vender, las exportaciones de Ecuador se pueden vender, los créditos internacionales pueden llegar al Ecuador. Eso no es el mismo caso de Venezuela, para poner un punto de orden. Pero más allá de eso, si lograran los 90 y pico de votos, Lasso saldría mejor librado ahora, porque saldría del poder y no se le enjuiciaría inmediatamente, tendría la posibilidad de poder limpiarse un poco, tal vez de salirse del Ecuador y tal vez de alguna manera tener 1 año, año y medio, 2 años para poder limpiar un poquito al muerto, digámoslo así. Pero si se quedara en el poder, es probable que esto aumente, se complique y que salga por un verdadero golpe de Estado, tanto de los militares, que se subleven la tropa baja, que no sé si pase, pero podría pasar si esto se complica más, porque el indigenado no va a torcer su brazo, se va a poner más beligerante, ya ha puesto muertos, ya ha puesto heridos, ya ha puesto accidentados, esto no va a cambiar. La sociedad civil en Quito también, sobre todo las bases populares, los barrios humildes, pobres, que ya no tienen qué comer, van a seguir protestando, van a seguir, pusieron los muertos, son los que han muerto más son mestizos. Los blancos, que son la minoría, o sea, yo que estuve con cámara en mano, nadie con mi aspecto obviamente va a estar allí tirando piedras a la policía porque tienen buena vida, tienen todos los recursos del mundo, y si fueran a tirar piedra lo harían por dinero. En el caso de los chicos, están haciéndolo de libre voluntad, están dando la vida por hambre. Entonces, esas condiciones creo que se van a ir complicando si Lasso sigue en el poder. Si por la vía política no se va.
Lo hemos dicho aquí en el programa de Tu Profe de Rey. La única, y lo dijimos aquí aproximadamente hace un mes cuando hablamos de este tema, quizás, o hace unas semanas, la única forma de sacarlo a Guillermo Lasso del poder es por el poder político, por la asamblea. Pero vemos que Guillermo Lasso va a gastar hasta los últimos recursos y repartir al país, como hizo Lenín Moreno, los hospitales, las universidades, los va a repartir a los asambleístas que pueda para seguir en el poder, y va a salir del poder en una cantidad de actos de corrupción interminables. Por eso yo lo que decidí hacer en redes sociales es destruir su banco. Yo estoy en una campaña, creo una campaña que se llama Saca tu plata del Guayaquil, porque creo yo que él renunciaría al cargo realmente si viera que su banco se ve afectado por esta situación. Ahí, que le afecta su bolsillo, su codicia, él dejaría el puesto inmediatamente. Claro. Pero la sociedad civil todavía no se da cuenta de eso. Del poder que tiene. Pues muchas gracias, mi querido Hugo. Quiero agradecerle a don Alberto Guzmán por el superchat que nos hizo llegar, también a don Infame por el par de chats que nos hizo llegar, y a Julio Hernández por el superchat que nos hizo llegar. Muchísimas gracias a las más de 2,000 personas que nos siguen acompañando, desvelándose ya con nosotros en nuestros horarios habituales. Muchísimas gracias por darse el tiempo de ver qué sucede en España, qué sucede en Ecuador, y de acompañarnos a lo largo de esta charla a ver los matices, ¿no? No somos amarillistas, no somos sensacionalistas, somos analistas serios que queremos ver en la cuestión multidimensional de este tema que sin duda alguna es complejo, es complicado y tiene su historia. Hugo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Muchas gracias por darme esta posibilidad. Volvimos nuevamente a nuestro horario de antes. Todavía la gente no lo sabe, pero supongo que con las semanas siguientes empezarán a recuperar el horario que teníamos habitualmente. Me pueden encontrar en Sorprendente Films, en el YouTube, en Twitter, en las redes de Facebook también estamos como Sorprendente Films. Agradezco mucho que nos puedan seguir. También, si quieren mis cuentas, Hugo Godoy, también se pueden suscribir. Estoy muy grato y para aportar y también para ofrecer contenidos que estamos haciendo en nuestros canales. Muchas gracias, profe. Gracias, mi querido Hugo, y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales. Si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos ayuden con sus manitas arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Si está en su voluntad y su posibilidad suscribirse como miembro patrocinador de este espacio educativo, en el botón de suscribirse, en unirte, les decimos cómo. También les ponemos aquí todas las redes sociales en donde nos pueden seguir y nuestra cuenta de PayPal y de el banco para que las personas que gusten y puedan apoyar una casa hogar, porque todo lo que recaudemos será donado a una casa hogar. ¿Sí saben cuál, verdad? La mía y la de la productora Sonia. Así que gracias por su apoyo. Les mandamos un fuerte abrazo. Hugo, un abrazote. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal, el canal de Tu Profe de RI. Muy buenas noches.